Hola chicos, ¿cómo vamos? Vamos a mirar ahorita un ejemplo de acondicionamiento de señal con el AD620, amplificador de instrumentación. Entonces vamos a compartir pantalla un poco por acá, con algunas características. En esta pantalla podemos observar, en esta imagen que no se note, necesitamos ahora, listo. Esta pantalla podemos observar información del amplificador de instrumentación de AD620. Este amplificador tiene características bastante interesantes en su rango de operación, ya que es un amplificador dual que permite trabajar entre los 2.3 y 18 volts, que es una de las empresas de que ven este amplificador aquí en Colombia. Y la D620 es un costo de unos $7 aproximadamente, y pues sus características permiten observar que tiene una ganancia bastante interesante. Su ancho de banda también es responsable y pues lo vamos a utilizar en este caso para el ejemplo de medición de peso como tal. Igualmente se utiliza para la termocupla, igualmente lo puede utilizar otros sistemas de adquisición de datos. Miremos un poco la tabla que ya habíamos hecho para hacer el acondicionamiento de señal. Entonces, tenemos como ejemplo una señal que se toma de un sensor de peso que nos entrega de pronto estos rangos. Entonces, este sensor de peso, digamos que vamos a trabajar entre 0 gramos y 150 gramos. Y al observar su salida, podemos observar que está entre 0 y escasos 19 milivolts. Si graficamos esto, nos da una salida que realmente no es lineal. Miremoslo aquí, que no es el voltaje entregado, no es lineal. La idea es que podamos linealizar esa señal. Para hacer ese procedimiento de linealización, pues lo que hacemos primero es encontrar la relación de cambio que hay entre la señal de salida y cada uno de los rangos de entrada. En este caso va a ser una señal que es gramos por volts o milivolts encontrados. Para eso aplicamos la ecuación de la pendiente, que también va enfocada con la ecuación de la recta. Recordemos que la ecuación de la recta me dice que Y es igual a M, que va a ser la pendiente, por el valor de X, que es la entrada, más un valor de B, que es el cruce por el eje Y. En este caso vamos a aplicar la relación de cambio, que es igual a Y2, ¿cierto? Menos Y1 sobre X2 menos X1. En este caso aquí vemos la fórmula C21, C21 es Y2, C12 es Y1, B21 es X2 y B12 es X1. Rango superior menos rango inferior en salida, rango superior menos rango inferior. Esto nos da esta relación de cambio. Entonces, este sensor de peso nos entrega este valor de cambio. En este caso nos va a entregar un valor por debajo de los milis, alrededor de 126 microvoltios por cada gramo que cambie. Luego, ¿qué hacemos? Con los valores que tenemos, o sea, estos valores que encontramos aquí, lo que hicimos fue multiplicar cada uno de estos rangos por la relación de cambio. Entonces, aquí la fórmula nos dice que va a ser igual a 0 por el valor que tenemos aquí y vamos completando nuestra tabla. Este valor realmente va a ser la X o la entrada que va a recibir nuestro sensor cuando realicemos el proceso de acondicionamiento. Por consiguiente, ¿qué hacemos? Vamos a establecer cómo queremos encontrar la salida de nuestro circuito. Dentro de los diferentes rangos, como ejemplo, yo voy a pretender de que mi salida, cuando hayan 0 gramos, nos entregue un voltaje de 1 volts, y cuando hayan 150 gramos, por ejemplo, nos entregue 3 voltios. Estos ya son los rangos superior e inferior que yo determino para mi acondicionamiento. El voltaje de entrada ya lo calculamos, recuerden que fue igual a la relación de cambio por cada uno de estos pesos que tenemos aquí, nos dio este valor. Ya tenemos este rango aquí y aplicamos nuevamente la ecuación de la ganancia. Pero ojo, recuerden que nosotros decidimos cómo queremos encontrar estos valores. Quiere decir que si yo cambio esto por un rango diferente, por ejemplo, ya no 3 volts, sino que quiero 5 volts, pues mi ganancia va a cambiar en mi circuito. Entonces, esto cambiaría la respuesta de todo el circuito como tal. Igualmente, si yo quiero que salga de 0 a 5, pues cambia mi valor de ganancia. Y algo importante, recordemos que teníamos el valor de que Y es igual a la pendiente por la entrada más B. Y ese B es la necesidad de cruce por el eje Y. Si yo arranco en el origen en 0, 0, pues no va a cruzar por ningún otro punto. Quiere decir que al hacer mi proceso, el valor debe ser a 0. Pero para el ejemplo, pues vamos a dejar aquí esto en 1, esto en 3 volts.
Ya lo tenemos listo. Entonces, si observamos cuando calculamos esta ganancia y hacemos la operación, pues sencillamente estamos multiplicando la entrada por el valor de la ganancia más B. B en este caso va a ser igual a 1, que fue el que tomamos. Y observemos que mi salida es totalmente linealizada. Este sería el ejercicio de aplicar el acondicionamiento. Pero como decíamos inicialmente, vamos a hacerlo con un amplificador de instrumentación AD620. Entonces vamos a mirar aquí algunas consideraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el amplificador de instrumentación conectado con entradas. ¿Qué sería aquí? Aquí sería una sola entrada que va a ser sería una fuente flotante que estaríamos entre el pin 3 y el pin 2 para aplicarlo. Y algo importante que debemos recordar es que para calibrar la ganancia en el amplificador de instrumentación AD620, debo aplicar esta fórmula que tenemos aquí, donde me dice que la ganancia va a ser igual a una constante de 49.4 sobre RG más 1. Al hacer esto, aquí tenemos la ganancia que teníamos anteriormente, ya está copiado acá, automáticamente está 105.3741. Acá está el valor y la fórmula aplicada. Esto nos va a dar que RG debe tener un valor de 473.29. Ya sabemos el valor de RG. Este valor, que como ejemplo está en 70, pues no va a ser 70, en este caso va a ser 473.29. Teniendo en cuenta eso, podemos observarlo en una simulación. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación. Tengo un amplificador de instrumentación. En este caso, este es el AD620, al cual le aplico una fuente que va a ser la entrada de mi sensor de peso, que va a ser aplicado aquí. Esta R4, miren que le coloqué 473.29. Ojo, ya tengo mi valor como tal y mi señal. En el ejercicio, recordemos que para lograr las salidas que esperamos, que en este caso son estas salidas que esperamos aquí, pues tenemos que encontrar o sumarle el valor de B en el cruce. En este caso, para sumar ese valor de B, pues aquí tenemos el valor de B. Vamos a abrirlo aquí, voltaje de 1 voltio. Tenemos la señal que entrega mi amplificador de instrumentación AD620. Si observamos aquí, este es un sumador inversor. Tenemos 3 resistencias del mismo valor para que sea un sumador nato. Lo único es que la salida nos sale invertida. Nos saldría aquí invertida. Y luego, para lograr mi salida que espero, pues lo paso por otro inversor para que me salga mi salida con lo que yo deseo. Entonces, aquí tenemos esta consideración. Vamos a colocar nuestra señal. Supongamos, queremos censar cuánto nos entrega 10 gramos. 10 gramos nos entrega 1.3 milivolts. Vamos a cambiar esta fuente. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, 1.3 milivolts. Lo ejecutamos. Miremos 1.3 milivolts. Aquí tenemos la salida. Por aquí le estamos sumando el volts que teníamos y podemos observarlo. Pero un momentico que aquí lo tenemos. Eso, sí, aquí lo podemos alcanzar a notar. 1.13 y invertido da 1.13 voltios como tal en mi circuito para trabajar. Entonces vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver. Entonces aquí lo podemos ver. 1.13, 1.14. Pues está dentro del rango. Pero no lo probemos con ese, probemos con un valor, por ejemplo, de 50 gramos. 6.3 milivolts aproximadamente nos tiene que entregar 1.66 voltios. Entonces paramos la entrada y colocamos lo que deseamos. 6.3 milivolts. Ejecutamos nuestra señal. Podemos observarlo aquí. 6.3. Le damos la ganancia y miremos que a la salida nos entrega 1.66. Y probémoslo con el último rango, 150 gramos. Cuando el sensor esté pesando, digamos, censando 150 gramos, nos entrega alrededor de 19 milivolts. Miremos aquí 19 milivolts a ver qué nos da nuestro sensor. 19 milivolts, donde podemos entregar o mostrarnos que mi salida va a ser igual a los 3 voltios. De esta manera, comprobamos el uso y operación del sensor AD620
como un amplificador de instrumentación utilizado en el circuito. Ojo, recordemos datos importantes. La señal está aplicada, ¿cierto? Fuente flotante al amplificador de instrumentación. Calibramos la ganancia a partir de la resistencia, en este caso es R4, para obtener lo que deseamos. Luego aplicamos un sumador y luego ya obtenemos la salida. Ya lo que nosotros podamos controlar con la salida de este amplificador de instrumentación va a depender del circuito. Ahora miremos algo importante. Si yo quisiese observar el PCB de este circuito, pues importantísimo es mirar qué componentes tengo. En este caso, voy a parar la simulación para hacer un PCB básico, pues yo tengo que mirar las propiedades y mirar si el componente tiene su huella. En este caso sí está la huella de la D620 de 8 pines. Nos apoyamos en la D620 y el LM324 como amplificador de instrumentación también tiene su huella como tal. Los componentes como resistores, por ejemplo este componente, miren que es una resistencia, pero si observamos, yo cambié la huella por otro componente. ¿Por qué? Porque resistencias con estos valores de 473.29 ohms no hay. Entonces, ¿qué es lo que cambio? Cambio mi componente, busqué el pre-HMT, lo seleccioné y se lo asigné a esta resistencia. Porque si observamos una resistencia normal, miren que la huella de la resistencia normal es este símbolo, que va a ser dos pads para conectarla. Aquí vamos a utilizar un elemento diferente. Entonces, vamos a mirar aquí qué es lo que sucede en el PCB. Vamos a ver, dice que aquí no se cumplen algunas reglas de diseño. Bueno, esto es un circuito que había anteriormente. Digamos que vamos a colocar uno nuevo. En este caso, pues para que mi señal en mi circuito se funcione, tengo que seleccionar Board Edge. Entonces aquí selecciono Board Edge y selecciono el tamaño de mi pad que voy a trabajar. Mírenlo. Luego, para colocar los componentes, puedo irme a la opción que dice herramientas, autoubicación, y él me muestra el listado de componentes. ¿Qué me va a mostrar? Este DIL 8 y DIL 14 van a ser nuestros integrados utilizados. El DIL 8 va a ser la D620, el DIL 14 va a ser el M324 que tiene 14 pines, el 08 significa 8 pines, 14 pines, componentes como resistencia, LED y demás, lo podemos colocar. Yo le digo OK, y ya me ubico los componentes. Ojo, esta ubicación no es definitiva, entonces se está colocando según la necesidad del caso. Las flechas verdes y amarillas indican la direccionalidad de nuestro componente. Hay un dato que se me olvidó anteriormente. Recordemos que en Proteus, por ejemplo, no simula el LED. O sea, esta huella yo se la coloqué también. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Haber buscado la palabra la LED, seleccionar la huella que yo quiero para este componente. Miren que esta es la huella de un LED normal, pero puede haber la huella de otros componentes como LED que yo quiera utilizar. Por ejemplo, voy a cambiarla a esta para prueba. Digo OK, digo OK. Voy a mi PCB y puedo observar aquí si hay errores o no hay errores para colocarlo. Miren que esto va a quedar como montaje superficial. No es lo adecuado. Entonces vuelvo y selecciono la huella adecuada para mi circuito. Entonces voy a decirle que LED solito. Y algo importante, no sé por qué en Proteo no tienen la huellita del LED normal. Ya puedo mirar mi PCB. Ya tengo mis componentes para trabajar. Si quiero ahorrar tiempo, pues puedo utilizar también la herramienta de autorruteo. Selecciono aquí autorruteo, le digo que empiece el ruteo. Él va a hacer todo el procedimiento, que me lo va a hacer a 2 caras. Válido como tal, es un ejemplito que estamos haciendo. Busca las mejores rutas para colocarlo. Miren que yo podría jugar con la ubicación de mis componentes. O sea, yo puedo decir, no, es que esta resistencia las quiero realmente como mover, ubicar como algo más cerquita. Entonces puedo jugar con esa condición a la hora de trabajar. Si ya quiero observar cómo se vería físicamente este montaje, yo puedo darle la opción de visualización 3D y este sería el montaje que yo tengo. Miren, aquí tengo el AD620
montado. Ya lo que yo haga además, pues es manejo de ubicación de los componentes en el PCB, si quiero colocarle de pronto un nombre al procedimiento. Por ejemplo, selecciono mi función, voy aquí y le digo, por ejemplo, que sea AD620, vamos a colocarlo en mayúscula mejor, AD620, ok, aquí está el nombre que se le va a asignar a mi circuito, ya lo tengo aquí, ¿cierto? Ya puedo seleccionarlo y correrlo al trabajo. Ya cuando lo veo en 3D, pues aquí lo podría llegar a ver si lo tengo asignado de esta manera, como un elemento de instrumentación en mi circuito como tal. Entonces miren que aquí vamos a ver si lo podemos ver. Entonces puedo conectar diferentes componentes. Entonces si está en la capa de texto, top skill, recordemos que top skill AD620 es que le voy a colocar, no lo voy a colocar en la capa adecuada, quitamos este. Aquí lo tenemos. Pues cuando veo en 3D, pues se supone que aquí lo tengo que encontrar. Cerramos esta visualización. Ahora sí lo colocamos, es que lo tenía en la capa equivocada. En Top Skill es para que me aparezcan las gráficas de la pantalla. Aquí me apareció como elemento, no lo necesito así, sino que lo requiero en la capa de instrumentación. Entonces, así terminamos el ejemplo completo. Gracias.